y sigue siendo nuestra empresa de generación con mayor porcentaje por mucho, y también el suministrador que tiene más clientes, ¿no? El suministrador de servicios básicos, que es CFE Suministro Básico, ¿no? En ese sentido, la contrarreforma que se está presentando, técnicamente lo que puede hacer es sacar a CFE del juego del mercado, del juego de la competencia, para que CFE juegue con CFE y se puedan comprar y vender energía directamente sin necesidad de involucrar a los privados, y al mismo tiempo pues les deja lo que se arma en la ley de la industria eléctrica, que es el mercado eléctrico mayorista, únicamente a los privados, ¿no? En este sentido, sí es un cambio de dirección importante y habrá que ver cómo ajustan el resto de la regulación para que esto se pueda articular de esta manera. Y pues tiene una serie de impactos tanto operativos, técnicos y económicos en el sector. ¿Cuáles son estos impactos? Si pudiéramos hablar de ellos, Ricardo, ¿qué va a pasar? Claro, digamos que el centro de la propuesta, bueno, de la reforma que ya se aprobó a la ley de la industria eléctrica, está en hacer que se cambie el orden de despacho. En la original ley de la industria eléctrica que se aprobó en 2013 y 2014, había un mecanismo de fijación de precio que respondía a principios económicos y principios técnicos para ofrecer la energía más económica o más barata que estuviera disponible en cualquier momento para la red. Esto tiene como fin empujar a que cada vez la energía sea más barata, más económica, y obviamente esto tiene un impacto a mediano y largo plazo, ¿no? No es instantáneo. Sin embargo, el cambio en la LIE lo que ocasiona es que primero se despachen las plantas de CFE, que dicho sea algunas de las todo el sistema, y en este mecanismo de fijación de precio del que hemos estado platicando, la planta más cara es la que fija el precio que se le paga a todos los generadores que están generando electricidad. En este sentido, si primero despachamos a los generadores caros, la energía dentro del mercado eléctrico mayorista, y esto es importante mencionarlo porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe un mercado eléctrico mayorista, el precio en el mercado eléctrico mayorista sube. ¿Y esto qué pasa? Bueno, para la mayoría de los usuarios domésticos esto no significa ningún cambio porque las tarifas domésticas están reguladas aparte por un decreto presidencial en donde pues la tarifa no cambia más que con la inflación. Sin embargo, a partir de las tarifas de media tensión y las tarifas industriales, son las tarifas que diseñó la Comisión Reguladora de Energía. Y estas tarifas tienen un componente del precio del mercado eléctrico mayorista. ¿Esto qué quiere decir? Que si sube el precio en el mercado, van a subir las tarifas para los grandes consumidores del sector, ¿no? Los industriales y los pequeños comercios. Ese es el primer impacto. El segundo impacto es que todos aquellos generadores que dentro del mercado eléctrico mayorista no tengan contratos para vender su energía directamente a otro participante a un precio pactado, es decir, aquellos que van al mercado spot, van a recibir mayor dinero por su energía porque van a estar recibiendo el precio más alto. Esto beneficia a los generadores, en particular a los generadores privados, que tienen plantas que son capaces de generar a menor precio y van a recibir una retribución mucho más alta. Aparentemente, el sistema de mecanismos de fijación de precio no fue considerado en la parte de los cambios para la ley de la industria eléctrica, y este tipo de efectos contraintuitivos en donde pues a los generadores privados se les pagaría más por la energía que producen, no se tomó en cuenta. Ahora, ¿qué sucede? Pues justamente la semana pasada y antepasada que tuvimos los cortes de energía por la falta de gas natural en nuestro sistema por las importaciones tejanas que no pudieron llevarse a cabo por cuestiones climáticas, nos dimos cuenta que CFE no tiene suficiente generación por sí misma para cubrir el 100% de la energía del país. Por lo tanto, requiere que los privados entren, y los primeros que van a entrar o los primeros que entren van a ser los beneficiados con este aumento en el precio.
Sin embargo, en el momento en donde CFE sí puede cubrir el 100% de la energía, los privados no van a poder inyectar su energía a la red y por lo tanto van a tener pérdidas, que estas pérdidas se reflejan en menor utilidad para estas empresas que usualmente, como son empresas nuevas, plantas que apenas se están instalando, están pagando los mecanismos de financiamiento, ¿no? Entonces, de pronto este tipo de proyectos se vuelven inviables y las plantas van a tener que encontrar una manera de hacer frente a este tipo de crisis financiera. Por otro lado, CFE no tiene este problema porque todas las plantas de CFE ya se depreciaron y ya se terminaron de pagar. Entonces, en ese sentido, si no eran despachadas o no, CFE no tenía estos problemas de financiamiento, aunque sí es cierto que para proveer el respaldo a la red y proveer los servicios conexos para que el sistema mantenga su estabilidad, sí incurría en costos de operación que, dicho sea de paso, se le tienen que pagar a través del mercado eléctrico mayorista. Eso quiere decir que si el generador incurre en costos, se le tiene que pagar. Oye, Ricardo, hablaste hace un momento de algo importante. El mercado doméstico no sufrirá aumento de precio o de costo por un decreto presidencial, pero también tocaste otro punto. Pues no sufrirá aumento, pero no es posible que no haya energía. O sea, vas a pagar algo que a lo mejor no va a ser suficiente porque no habrá capacidad de generarla por esta situación en la que ponen a los privados. Entonces, puede que suceda que pues sí aumente de precio al no haber energía suficiente porque no se tiene la capacidad. Es muy difícil. Mira, lo que se está cambiando no es, hay que dejarlo muy claro, no se está prohibiendo que generen electricidad, simple y sencillamente se está cambiando el orden. Entonces, a los privados se les está mandando al final de la cadena y por lo tanto, solamente si hace falta van a echar a andar sus equipos de generación. Entonces, en estricto sentido, para la cantidad de energía generada en el sistema no debería haber cambios, a menos, claro, que estas centrales que no puedan pagar sus financiamientos tengan que desmantelar su central y por lo tanto haya una disminución de capacidad. Pero aún así es muy difícil que la cantidad de energía necesaria para meter en problemas el sistema eléctrico saliera por estos motivos. Estamos hablando de más o menos lo que pasó con los apagones de la semana pasada y antepasada, en donde pues no había suficiente gas natural y por lo tanto pues más del 40% de los generadores del país no tenían combustible para generar, ¿no? Y en este caso fue lo que vimos. Sin embargo, por cuestiones de cambio de despacho es muy poco probable que esto suceda y lo que sí podríamos ver es que justamente estos generadores privados que son muy eficientes, sobre todo las energías renovables, que serían las que siguen después de las plantas de CFE y las plantas de gas más flexibles que pueden encender y apagar más pronto, sean los beneficiados de mayores aumentos en el precio marginal local, que es el precio que se maneja en el mercado eléctrico mayorista. Ricardo, a ver, permíteme un ejemplo. Entonces, es decir, como si a un productor de limones, pues toda su cosecha la va a tener ahí, es muy eficiente en producirlos, pero lo van a dejar hasta el final de la cadena para ver quién se los compra y se le pueden echar a perder, digamos. Es correcto. De hecho, a la mayoría de los generadores renovables, ese es el principal problema que tienen. Desafortunadamente, los generadores renovables no tienen control sobre los recursos naturales que les proveen energía para convertirla en electricidad. Es decir, el generador solar no tiene control sobre el sol y el generador eólico no tiene control sobre el viento. Entonces, si no hay un mecanismo de almacenamiento, que en este momento la tecnología es bastante cara y por lo tanto la mayoría de las centrales no cuentan con un esquema de almacenamiento muy grande, cuando hay sol, si no puedes inyectarla a la red porque no es tu turno, que es justamente este cambio de despacho,
Lo que tiene que hacer la central es tirarla a tierra, es decir, no la puede subir a la red y esa energía que se está generando y que esa planta que está funcionando no se puede usar. Si después de que entra CFE hay espacio para las renovables, pero en ese momento no hay sol o no hay viento, pues entonces no van a generar. Y en ese sentido es justamente el ejemplo que estás dando, ¿no? Si yo tengo muchos limones para vender los primeros días de la semana y no hay quien me los compre porque se están vendiendo los de mi competidor, para el final de la semana yo ya, mis limones que tenía se echaron a perder y ya no tengo nada que vender, ¿no? Y entonces se convierte en pérdidas para los generadores. En ese sentido, sí presenta un problema para las energías renovables, porque en el esquema anterior, estas fuentes de generación eran tomadoras de precio y no despachables. Lo que quiere decir es que entraban a la red en el momento en el que hubiera sol o en el momento en el que hubiera viento y tomaban el precio de la planta más cara que estuviera generando en ese momento sin mover el precio de la energía. Es decir, no la hacían ni más cara ni más barata. Obviamente, si había mucha energía renovable en el sistema... Ajá, perdón, Adán. No, perdón. Es que te quería decir, ¿y esos generadores domésticos no tienen riesgo, por ejemplo, que puso sus paneles solares y podrían también inyectar energía a la red? Yo sé que es muy poca, pero ¿también ahí los van a dejar al último? No, fíjate que ese es otro esquema de la regulación del sistema eléctrico que se llama generación distribuida. Y en la generación distribuida realmente no hubo ningún cambio. No se propuso ningún cambio que afecte la generación distribuida. El usuario doméstico que tiene sus paneles los va a poder seguir usando de la misma manera que los ha usado hasta ahora. Lo que sí es verdad es que se pusieron una serie de candados para que SENACE, CENER y la Comisión Reguladora de Energía tengan criterios sobre la instalación o no de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, es posible que si tu sistema fotovoltaico llega a cierto tamaño, no te den el permiso o no te permitan instalar los paneles, porque en esa zona en particular, el operador de la red y el operador del sistema eléctrico consideran que no hay suficiente estabilidad para poderlo conectar, o que tu sistema va a generar inestabilidad en la red. Pero fuera de eso, la mayoría de los usuarios pequeños que tengan generación distribuida, que bajo la misma ley está definida como aquella menor a 500 kilowatts, va a seguir funcionando de la misma manera y no corre ningún riesgo que se vea hasta ahora en el sistema. Lo más probable es que si empieza a aumentar la instalación de este tipo de paneles, CFE empiece a tratar de frenarlo, porque implica que necesita fortalecer, modernizar, reorganizar sus redes de distribución. Y ese es, digamos, la primera barrera para este tipo de sistemas. Caray. Ricardo Granados, especialista en mercado eléctrico, ombudsman de energía en México. Te agradecemos mucho esta participación con Mega Noticias TVC. Gracias, Adán. Gracias a tu auditorio. Bonita tarde.